entonces de la elección de cortes, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de salas de apelaciones, porque el Congreso de la República ha convocado a los diputados para este martes para llevar a cabo una sesión extraordinaria donde se conocerá este tema. Para mañana a las 2 de la tarde, los 160 diputados que integran el Congreso de la República fueron citados al Palacio Legislativo para realizar la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría y magistrados de Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2024. Armando Castillo, tercer vicepresidente de Junta Directiva del Congreso, comentó que se tiene programada la elección de los magistrados en el punto número 5 de la agenda parlamentaria para este martes. Puedo decir que nosotros vamos con toda la disposición de que se elijan las cortes. Es lo que ha mandado la Corte de Constitucionalidad, así lo hemos pedido que se agendara, se agendó y nuestro interés es que se cumpla la ley. Creo que dentro de los 26 aspirantes hay buenos profesionales con trayectoria, con capacidad. Nosotros creemos que se debe de dar la elección y no se deben de estar buscando subterfugios o estar buscando artimañas ahí para retrasar más. No podemos tener a la justicia de este país, no la podemos tener en el limbo. Es la columna vertebral de un Estado de Derecho. Diputado, ¿ustedes como bancada, el voto es libre o se va a hacer como bloque, como partido político? Siempre el voto es libre. Un diputado es electo y por principio el voto es libre. Sin embargo, tenemos muy buena coordinación para movernos siempre. Ustedes pueden revisar las votaciones de la bancada. Siempre hemos estado votando en bloque y creemos que eso se va a seguir haciendo en este tema tan importante para el país. El diputado Eric Martínez de la bancada Vamos opinó sobre la elección que realizará el Congreso de la República. Realmente queremos que esto sea un proceso transparente y estamos en el momento de ir evaluando expedientes ahorita en este momento. El Congreso de la República deberá elegir a 13 magistrados para Corte Suprema de Justicia de una nómina de 26 candidatos y 135 magistrados titulares y 90 suplentes para Corte de Apelaciones. Cada candidato debe obtener por lo menos 81 votos para ser electo. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? ¿Será que finalmente a partir de mañana ya tendremos magistrados? Recordemos algunos datos para el análisis, que es importante que usted los tenga ahí en casa. Como usted recordará, el pasado 13 de octubre, Sandy, del año pasado, debieron haber tomado posesión 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 135 magistrados de salas de apelaciones. Pero bueno, esta es la fecha en que todavía no se conocen. Se espera que sea mañana. Sin embargo, no fue posible dado un proceso primero engorroso, cuestionado de alguna forma, a través de las denominadas comisiones de postulación y también por la gran cantidad de interposición que hubo de recursos jurídicos de todo tipo en esta situación. Por ello, la Corte de Constitucionalidad en esta situación tan complicada ordenó en un determinado momento, como recordará Sandy, retrotraerse al inicio en el proceso de selección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y retroceder en el proceso de magistrados de sala. Importante será, al final de cuentas, si es que esto es mañana, que para el nombramiento del Congreso de la República no se deje influenciar ni por ideologías, ni por corrientes políticas, tampoco por intereses de ningún tipo, porque lo que estamos buscando es que existan nombramientos acordes a derecho, acordes a la ley, acordes a lo establecido, porque si no, cambiemos la ley, cambiemos las comisiones y hagámoslo diferente. Totalmente, Julio. Sabemos que obviamente estos cargos son muy importantes. Se trata entonces de la parte medular, te diría, de la impartición de justicia y que obviamente podría prestarse a distintos intereses. Por eso va a ser muy importante la transparencia con la que los diputados también puedan llevar a cabo esta elección, Julio, porque sabemos que ciertos vicios que se han señalado por parte de diversas entidades, tanto de la sociedad civil como también de otros sectores, ha hecho que este proceso se alargue y se haya atrasado durante bastante tiempo. Un proceso eterno, Sandy, un proceso terrible que inclusive aquí pasaron varias situaciones. Primero hubo todo tipo de recursos, todo tipo de cuestionamientos, todo tipo de señalamientos, inclusive
hay que hablar claramente. Se propasó la Corte Suprema de Justicia en sus decisiones porque lo que empezó a hacer es a legislar, es decir, a crear nuevas formas de elegir, porque esto que ordenó al Congreso, aunque sí es parte de lo que establece la ley de comisiones de postulación, lo varió de una manera bastante terrible, ¿verdad? Porque le está diciendo al Congreso de la República que califique la idoneidad, cuando eso realmente ya fue un proceso que pasó, un proceso que se detuvo y un proceso que entonces yo a este punto me pregunto, Sandy, ¿para qué sirvieron o para qué sirven las comisiones de postulación? Al final de cuentas es casi una orden, una instrucción de otros órganos e inclusive de gente que ni siquiera vive en Guatemala y está queriendo influir en este nombramiento. Y mira, aparte de esto, hay que mencionar que también se plantea el tema de continuar o no con las comisiones de postulación. Y este proceso en específico da a conocer entonces esta incertidumbre de analizar la posibilidad de realizar los procesos sin comisión de postulación o continuar de esta forma. ¿Por qué? Porque se da cuenta entonces de cómo esta elección, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de salas de apelaciones, al final hubo varias situaciones que hizo dudar, ¿no? Y que obviamente también replantea la posibilidad de reformar este punto específico. Sandy, los propios miembros, los propios comisionados de estas comisiones de postulación de magistrados de sala y magistrados de Corte Suprema de Justicia, en un determinado momento ya no sabían qué hacer, ya estaban molestos, ya era una situación terrible. Entonces, yo creo que este va a ser un momento oportuno primero para que pasen dos cosas. Número uno, que se nombren pues mañana, si es que es así, los 13 magistrados titulares y los 13 suplentes de la Corte Suprema de Justicia, los 135 magistrados titulares y los 90 suplentes de las salas de apelaciones, pero que los tengamos finalmente y que aprendamos en esto a decidir como un parteaguas en lo que estamos hablando. ¿Seguimos con las comisiones de postulación o la novena legislatura tiene un trabajo bien arduo para estos próximos 3 años y medio que le quedan ahí en el Congreso a efecto de cambiar, de reformar esta ley que hasta el momento parece ser ya obsoleta y que ha superado el estándar de lo que se espera para una elección que sea justa, ecuánime y que no sea tan cuestionada? ¿Cuánto tiempo llevamos de retraso, Julio, en cuanto a la elección de las Cortes? Wow, Sandy, esto es impresionante. A ver, y lo vamos a ver con datos inclusive, porque aquí yo tengo esta situación que da un poquito de temor. Fíjate, Sandy, voy a empezar con lo que tú me dijiste. El 13 de octubre del año pasado tuvo que haber tomado posesión ambas Cortes. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Estamos en 8 meses de retraso. ¿Te parece eso terrible? A ver, la misma Corte de Constitucionalidad le ordena al Congreso proceder a hacer los nombramientos idóneos, cosas que ya fueron supuestamente, ¿verdad?, evaluadas por estas comisiones de postulación. Con esta resolución es válido cuestionarse de qué sirvió este proceso de comisiones de postulación que, a mi parecer, parece ser anacrónico, parece ser vulnerable, parece ser ya obsoleto en nuestro país. Un problema legal, y aquí vamos a lo legal. Del 13 de octubre a la presente fecha, 22 de junio, ¿cuántas resoluciones han conocido los magistrados de sala y de Corte de Apelaciones? Muchos. Entonces, como esto realmente va a poder ser cuestionado, va a poder ser impugnado en tribunales, porque hay una cosa que quiero mencionar para terminar esta información de lo que se ve en pantalla y que por la explicación tan larga no he podido decir. A ver, los plazos de los nombramientos, los plazos constitucionales y de las leyes son plazos perentorios. A partir del 13 de octubre del año pasado, los magistrados, aunque la Corte de Constitucionalidad diga, porque es la Corte de Constitucionalidad, pero no son el Congreso para legislar, pues prácticamente son ilegales, ¿no? Entonces ahí es donde se pueden cuestionar todas estas resoluciones. Y es complicado, Julio, porque sabemos que si bien es una situación ilegal, también sería la misma situación si los magistrados entonces hubiesen dejado su cargo, porque obviamente tiene que estar alguien al frente. Es algo que no es problema de ellos, sino que obviamente viene desde el inicio del proceso de elección, con el tema de la carrera judicial, del planteamiento precisamente de ese instrumento que se iba a dar precisamente para verificar entonces las personas que ya están dentro de este sistema y que están postulándose.
14. Posteriormente, el tema de las comisiones, que también, recordemos, se declaró o se dio a conocer que se tenía que iniciar nuevamente el proceso. Sí. 2 veces se llevaron a cabo, si no estoy mal, Julio. Es correcto, La Sandy. elección empezaron casi que de cero y totalmente que ya hasta los comisionados estaban pues, un poco cansados, ¿no? Ojo ahí, porque en eso que tú estás diciendo yo quiero hacer énfasis. Por eso el nombramiento que hace el Congreso tiene que ser fuera de toda presión, de toda ideología y de toda otra situación que pueda influenciar en esto. ¿Por qué? Porque cuando ya estaban los listados, a algunos grupos de la sociedad, a algunos grupos de interés, no les parecieron estas cuestiones. ¿Qué es lo que no le pareció? Algunos de los que habían quedado dentro de los listados y no les pareció a algunos de los que habían quedado fuera de estos listados. Entonces se utilizan, imagínate tú lo grave de esto, Sandy, se utilizan las cortes, los recursos, y en este caso la Corte de Constitucionalidad, para fines o intereses de cualquier sector, para fines o intereses políticos, y a la hora de la hora, como la Corte de Constitucionalidad también tiene que resolver, estamos en esta situación en la cual creo yo nos vemos bastante mal. Se irrespeta la Constitución, se irrespeta la ley de comisiones de postulación, se irrespeta todo aquí en Guatemala. Julio, tomando en cuenta que los magistrados estarán al frente por 5 años, ¿a partir de cuándo se tomarían estos 5 años? Porque si bien hay un plazo que es hasta el 13 de octubre, pero si contamos entonces 5 años, a partir de este momento ya no sería octubre. No, exacto. ¿Cómo se va a tomar en consideración este periodo al frente de funciones entonces? No tiene que existir ninguna duda con lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala, no tiene que existir ninguna duda de conformidad a lo que dice, por ejemplo, la ley del organismo judicial. Y esta situación es plazos perentorios. Debió iniciar el 13 de octubre. Estos magistrados del 13 de octubre de 2019 al año que toque, contando 5 años, ahí es cuando se va a vencer su periodo. No puede ser, porque eso sí sería una aberración jurídica más que vendría a echar tierra nuevamente a este proceso. Si, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, por decir quien está tomando este tipo de decisiones judiciales y que parecen hasta legislativas, ordena que sea a partir de este momento el nombramiento de 5 años, porque la ley es clara y la Constitución es clara, dice 13 de octubre. Bueno, así está la situación. Esto es tomando en cuenta que mañana se realice la elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones, pero sabemos que va a depender mucho de estos consensos que se puedan tener también, Julio, para finalmente poder elegir y pues obviamente concluir así con este proceso, Julio, que ya ha pasado 8 meses desde que se debió haber realizado, y ojalá que también con tiempo, tanto los diferentes sectores como también los diputados puedan analizar la ley de estas elecciones y ver de qué forma se pueden evitar situaciones como estas, que obviamente lo que generan es como cierta duda legal, ¿no? Totalmente, cierta duda legal, cierta incertidumbre, cierto desconcierto, y solo nos dejan una lección. Aquí en Guatemala no importa lo que digan las leyes, no importa lo que diga la Constitución, no importa lo que digan los plazos, cuando hay todo tipo de interés, eso pareciera ser lo que importa más. Así que ojalá mañana ya tengamos magistrados nombrados. Ojalá. Y seguramente estaremos dando a conocer aquí la información en TN23 y por supuesto en el programa A la Medida. Vamos a hacer una pausa en este instante, pero al regresar, Julio, daremos a conocer los casos del COVID-19. Me parece muy bien, así que por favor no cambie y recuerde que nosotros somos A la Medida.